de la época salieron de Oriente. Vemos a un Ignacio en Antioquía, vemos a un Juan Crisóstomo, también de Antioquía, vemos a, bueno, Agustín no es tan bien visto por los ortodoxos y no es tan considerado, nunca van a comparar a un Juan Crisóstomo con un San Agustín, porque San Agustín era occidental y aparte el tema del pecado original, cosa que no aceptan los ortodoxos griegos. No es bien visto Agustín de Hipona, pero los orientales cuando hablan de la tradición, yo siempre he preguntado, ¿no? Los orientales creen en la tradición en cuanto a los hijos de María, creen que los hijos de María, ¿de quién eran hijos? Dicen ellos creen que era de un matrimonio antiguo de José. De José, exacto. Entonces, los occidentales dicen que, por eso Luis Toro le encuentra hijos a los hermanos huérfanos de Jesús y dice que son hijos de María, una hermana de María. A ver, fíjate nada más lo que acabas de decir. A ver, hay muchos puntos ahí interesantes. Tú me estás diciendo que los ortodoxos, siguiendo la supuesta tradición, dicen que los hijos de María son de un matrimonio antiguo de José, ¿verdad? Mientras que acá los latinos dicen que los hijos de María son una suerte de primos, de parientes cercanos, etc. Los dos dicen estar siguiendo la tradición para establecer el supuesto dogma de la perpetua virginidad de María. Pero aquí hay un punto más interesante, porque independientemente si María tuvo más hijos o no, no se sigue, es un non sequitur, es una falacia non sequitur, que María no haya podido tener relaciones con su esposo. Ella pudo haber tenido relaciones con su esposo y aparte pudo haber no tenido hijos. Pero fíjate cómo meten todo en el mismo paquete y dicen que todo lo traen de la tradición y lo perpetúan como un dogma que se debe creer so pena de anatema. Pero bueno, ¿quién tiene la razón entre los latinos y los ortodoxos? Los dos se van a agarrar de los pelos diciendo que ellos tienen la verdadera tradición, ¿no es así? Exacto. Exacto, de hecho esa pregunta yo se la he hecho, se la tiré por ahí a José Plasencia, no la quiso responder. Ustedes dicen que ustedes siguen la santa tradición y la santa tradición es lo que no quedó escrito. Por lo tanto, ¿cuál de las dos tradiciones es la correcta o es la infalible? No se sabe. Y eso también sucede con la sucesión apostólica. Encontramos la lista de Jerónimo y Jerónimo dice que siempre los orientales creyeron que el sucesor inmediato de Pedro no fue Lino, sino fue Clemente. Y eso lo encontramos también en Tertuliano. Y la primera vez que aparece Pedro como obispo de Roma, ¿dónde fue? En el catálogo liberiano. Y sabemos que el catálogo liberiano se remonta, ellos dicen que se remonta a Hipólito de Roma, pero no es así. Sabemos que eso se remonta hasta el siglo VI, siglo VII, pero también es un documento espurio que se remonta hasta la época medieval. Y se cree que eso fue parte de las falsificaciones y los decretales que hicieron los occidentales para catapultar un papado. Pero te digo que todo esto fue política. ¿Qué es lo que sucede cuando al patriarca de Constantinopla se le da el título de patriarca universal? ¿Por qué no invitaron a Dámaso a ser partícipe del segundo concilio ecuménico, el primer concilio de Constantinopla? De hecho, cuando se hace el credo constantinopolitano no participó Occidente. ¿Pero por qué? Porque precisamente en ese concilio, por el emperador, se dice que la sede de Constantinopla tiene el mismo honor que la sede occidental de Roma. Entonces los occidentales se molestaron porque decían que cómo eran de arrogantes de poner a Bizancio, a Constantinopla, a la par de Occidente, donde venía el Santísimo Apóstol Pedro. Entonces, todo esto fue política y no fue aceptado. De hecho, Dámaso no aceptó Constantinopla y fue aceptado Constantinopla por León Magno, pero tiempo posterior, pero rechazó un canon. Rechazó el canon cuando se dice que Constantinopla tiene el mismo honor que la Roma. Por lo tanto, todo esto fue cuestiones políticas. Pero ¿qué pasa cuando Gregorio Magno también se da cuenta que se le quiere dar el título de patriarca universal al patriarca de Constantinopla? Dice que eso es totalmente del anticristo, eso es diabólico y sataniza esa parte. Pero él lo hacía Gregorio el Magno porque no se le había dado a él, porque después él lo acepta. Él lo acepta. O sea, en este juego político se utiliza de forma cristianizada el lenguaje y se estira de forma romántica, porque ciertamente Gregorio Magno dice, no, nadie puede llamarse patriarca ecuménico, patriarca universal, pero al final de cuentas él acepta, ¿no? Muy decentemente y muy modestamente dice, pero yo soy el patriarca ecuménico. Otra cosa, Salvador, entramos al segundo siglo y los orientales y los latinos se agarran de los pelos nuevamente, Víctor, y los orientales, las iglesias de Asia, porque no se logran poner de acuerdo con el asunto de la Pascua. Y entonces en Oriente dicen que ellos siguen una tradición, la supuesta tradición del apóstol Juan. Pero acá en los latinos, en Occidente, dicen que ellos siguen una tradición, la tradición de los supuestos apóstoles Pedro y Pablo, etcétera, ¿no? Y se agarran de los pelos, Víctor, intentan atemizar a las iglesias de Asia, interviene Ireneo, se hace un desastre. Pero a ver, si entonces ellos dicen, fíjate lo que ellos dicen, que sola escritura, dicen ellos, hace que los protestantes estemos divididos. Pero ellos no tenían sola escritura y ya en el segundo siglo estaban divididos. Es más, tienen miles de años divididos al respecto del tema